El agua es el componente más abundante de la mayoría de los seres vivos. Representa la fase continua de nuestro organismo, en la cual se hallan disueltas la mayor parte de las biomoléculas que se encarga de transportar desde y hacia las células, y además es el medio en el cual van a tener lugar la mayoría de las reacciones bioquímicas. Al igual que en la mayor parte de los seres vivos, el agua es el componente mayoritario en los seres humanos. Y ese contenido de agua corporal varía según el sexo, donde podemos observar que en el caso de un hombre adulto representa el 60% del peso corporal, mientras que en la mujer representa el 55% del peso corporal. Ese contenido también varía según la edad. El proceso de envejecimiento siempre va acompañado con una disminución gradual del agua en el organismo. Vemos que en el lactante es de más del 80%, dijimos que en el adulto es del 60% y en los ancianos es menos del 50%. Eso se puede ver en la disminución de la turgencia de su piel. Ahora bien, ¿cómo se distribuye el agua corporal? Consideramos un hombre adulto de 70 kilos, en el cual dijimos que el 60% es agua, eso corresponde aproximadamente a 42 litros. 2/3 del agua lo vamos a encontrar dentro de las células, en lo que llamamos el compartimento intracelular, y el tercio restante está fuera de las células, en 2 compartimentos. El 75% del agua extracelular lo vamos a encontrar en el compartimento intersticial, o sea, en el espacio que hay entre las células, mientras que el 25% restante lo vamos a encontrar en el compartimento intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos. Veamos ahora cómo está constituida la molécula de agua y cuál es su estructura. ¿Cuál es la composición química de la molécula de agua? Como todos saben, la molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se une al átomo de oxígeno a través de un enlace covalente simple, es decir, compartiendo un par de electrones. Teniendo en cuenta que el oxígeno pertenece al grupo 6, además de los electrones que están vinculados a la formación de los enlaces covalentes, va a presentar 2 pares de electrones libres. Eso va a condicionar la geometría que va a adoptar la molécula. ¿Por qué? Si tenemos presente que el átomo de oxígeno va a estar rodeado entonces por 4 pares de electrones, 2 correspondientes a los enlaces covalentes y 2 pares libres, y teniendo en cuenta que los electrones tienen carga negativa y las cargas de igual signo se repelen, los pares se van a distribuir en el espacio de modo tal de estar lo más alejado posible, y eso es dirigiéndose hacia los vértices de un tetraedro. Como consecuencia de ello, la molécula de agua es una molécula angular. ¿Cómo son los enlaces covalentes que presenta esa molécula? Dijimos que eran enlaces covalentes simples. Ahora bien, el oxígeno tiene una electronegatividad mayor que el hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que tiene una afinidad por los electrones compartidos mayor que la del hidrógeno, de modo tal que el par compartido está más cerca del oxígeno que del hidrógeno, generando una densidad de carga negativa, no llega a ser carga neta, sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno. La polaridad de los enlaces se identifica a través de lo que se conoce como momento dipolar. Se simboliza con la letra griega mu. Es una magnitud vectorial que tiene dirección, sentido, punto de aplicación y módulo, como toda magnitud vectorial, mientras que la polaridad de la molécula es la resultante de la suma de los momentos dipolares de sus enlaces. En el caso de la molécula de agua tenemos 2 enlaces con sus respectivos momentos dipolares que, al ser sumados, determinan que exista una distribución asimétrica de carga, con una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre la zona de los hidrógenos. Por eso se dice que la molécula se comporta como un dipolo eléctrico, o sea, se distinguen zonas con densidades de carga diferentes y opuestas. Ahora bien, el hecho de que una molécula tenga un enlace covalente polar ¿garantiza que la molécula sea polar? La respuesta es no.
tiene que ver también con la geometría que tenga la molécula. Tomemos como ejemplo el dióxido de carbono. Está constituido por un átomo de carbono al cual se unen por enlaces covalentes dobles sendos átomos de oxígeno. Como los pares compartidos tratarán de estar lo más alejado posible, la molécula será una molécula lineal. Cuando sumamos los momentos dipolares de estos enlaces covalentes presentes en la molécula, encontramos que se anulan los momentos dipolares, de modo tal que el momento dipolar neto, o sea, la suma de ellos, es 0 y la molécula resulta no polar. Habiendo descrito la composición y estructura de la molécula de agua, pasemos a analizar sus propiedades físicas. Las propiedades físicas de una sustancia, como son su punto de fusión, punto de ebullición, densidad, tensión superficial, presión de vapor, dependen de las fuerzas intermoleculares de atracción o fuerzas de cohesión interna, es decir, las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas de esa sustancia. Todas esas fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas de atracción entre las moléculas, son interacciones electrostáticas, que pueden darse o bien entre grupos que presentan cargas netas opuestas, o bien entre grupos de átomos con densidades de carga opuesta. El tipo de fuerzas intermoleculares o fuerzas de cohesión que se presenten en una determinada sustancia dependerá del tipo de moléculas que conformen esa sustancia. Si tenemos una molécula que tiene un grupo de átomos con carga negativa y otro grupo de átomos con carga positiva dentro de la misma molécula, como sería el caso de un aminoácido, por ejemplo, después lo vamos a ver más adelante, podría interactuar con la molécula vecina a través de una interacción de tipo ion-ion. Si la molécula es una molécula dipolar, en la que distinguimos una zona con densidad de carga negativa y otra con densidad de carga positiva, pueden interactuar con la vecina a través de una interacción de tipo dipolo-dipolo, en la que interactúan densidades de cargas opuestas. Y finalmente, si las moléculas que forman parte de la sustancia son moléculas no polares, lo harán a través de interacciones sumamente débiles, que se conocen como fuerzas de London, generadas por un dipolo instantáneo que se produce por la distribución desigual de los electrones en un instante determinado. Los electrones giran, en un instante determinado habrá una distribución asimétrica de carga instantánea que puede inducir en la vecina una distribución asimétrica complementaria, de modo tal que pueden atraerse entre sí. Claramente la energía de estas interacciones desciende desde el ion-ion hasta las fuerzas de London, que son las más débiles. Si la sustancia que tenemos no es una sustancia pura, sino que es una mezcla en la que hay distintos tipos de moléculas, pueden aparecer otro tipo de interacciones, como pueden ser la ion-dipolo o dipolo-dipolo inducido. Aquellas interacciones electrostáticas que se dan entre dipolos, entre densidades de cargas opuestas, es lo que conocemos como fuerzas de Van der Waals y están señaladas en este diagrama, resaltadas en color celeste. Volvamos a nuestra sustancia pura, el agua. Teniendo en cuenta su estructura, esperaríamos encontrar entre las moléculas de agua interacciones de tipo dipolo-dipolo, que son interacciones relativamente débiles. Pero estas interacciones tan débiles no permiten explicar algunas propiedades físicas particulares del agua, como su elevado punto de fusión o su elevado punto de ebullición, que indicarían una elevada cohesión interna. ¿Cuáles son las interacciones moleculares entonces que existen en el agua, distintas de las dipolo-dipolo, que permitirían explicar esas propiedades físicas particulares? ¿Qué es lo que sucede? Cuando dos moléculas de agua se aproximan y se establece una atracción electrostática entre la zona de densidad de carga negativa del oxígeno y la zona de densidad de carga positiva del hidrógeno, se produce un reordenamiento de las nubes electrónicas en ambas moléculas, de modo tal que se exalta en gran medida la fuerza de atracción. La fuerza es
10 veces mayor que una fuerza de tipo dipolo-dipolo convencional. Este tipo de unión electrostática compleja es lo que nosotros denominamos enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno o lo que es correcto decir enlace por puente de hidrógeno. Ahora bien, teniendo en cuenta la ordenación casi tetraédrica que tienen los pares electrónicos en torno del átomo de oxígeno en la molécula de agua, podremos darnos cuenta que cada molécula de agua es potencialmente capaz de unirse por puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas de agua vecinas. Este número extremadamente elevado de puentes de hidrógeno que se pueden establecer entre las moléculas de agua es lo que le confiere la gran cohesión interna que presenta esta sustancia. ¿En qué casos las moléculas de agua van a estar estableciendo 4 puentes de hidrógeno con sus vecinas? En el hielo. En el hielo, cada molécula de agua está fija en el espacio y forma puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua vecinas, estableciendo así la formación de una estructura reticular regular. En el estado líquido, en cambio, las moléculas de agua están en movimiento. Los puentes de hidrógeno se forman y se rompen de manera constante. El número de puentes de hidrógeno que establecen con sus vecinas es menor que 4 y va a ir disminuyendo el número de puentes de hidrógeno con sus vecinas al ir aumentando la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasemos a una temperatura lo suficientemente elevada como para que la energía cinética de las moléculas de agua sea suficiente como para romper todos los puentes de hidrógeno y pasar al estado gaseoso. Otro aspecto a tener en cuenta respecto de la presencia de puentes de hidrógeno es que los enlaces de hidrógeno tienden a separar ligeramente a las moléculas respecto de la distancia de Van der Waals, es decir, la distancia a la que se encontrarían por la existencia simple de interacciones de tipo dipolo-dipolo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos agua en estado líquido, en la que tenemos una cantidad de puentes de hidrógeno que es menor a 4, cuando pasemos al estado sólido, es decir, cuando se produzca la solidificación del agua líquida, las moléculas de agua van a estar más separadas en el estado sólido, de modo tal que en el mismo volumen voy a tener una menor cantidad de moléculas de agua en el hielo que en el agua líquida, y eso determina una disminución de la densidad y como consecuencia que el hielo flote sobre el agua líquida. En resumen, lo que podemos decir entonces es que la presencia de estos enlaces por puente de hidrógeno es responsable de la elevada cohesión interna del agua. Y esa elevada cohesión interna se traduce en un elevado punto de ebullición y punto de fusión, en elevado calor específico, esa cantidad de calor que hay que entregar a 1 gramo de la sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. También es responsable del elevado calor de vaporización, es decir, la energía que hay que entregar para que una determinada masa de una sustancia pase del estado líquido al estado gaseoso. Y también es responsable de la elevada tensión superficial, es esa energía que hay que entregar para incrementar la superficie expuesta. También la presencia de puentes de hidrógeno es responsable de la variación anómala de la densidad, que en el caso del agua determina que en el estado sólido tenga una densidad menor que en el estado líquido y, a diferencia de otras sustancias, el sólido flote sobre el líquido. Si bien la presencia de enlaces por puente de hidrógeno es de trascendental importancia para determinar las propiedades específicas del agua y que le permiten desarrollar las múltiples funciones que cumple en el organismo, la presencia de estos enlaces de hidrógeno no es exclusiva del agua. Los enlaces por puente de hidrógeno se van a establecer siempre que encontremos
un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor, y un elemento electronegativo que forma parte de otra molécula que presente densidad negativa de carga. Tienen que darse las dos condiciones para que se pueda establecer nuestro enlace por puente de hidrógeno. Por ejemplo, entre el agua y el oxígeno molecular no se va a poder establecer un enlace por puente de hidrógeno porque no se estaría cumpliendo esta segunda condición, ya que en la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno no presenta densidad negativa de carga. Acá podemos ver algunos ejemplos de enlaces por puentes de hidrógeno que se establecen entre un átomo de hidrógeno que está unido a un elemento muy electronegativo, como es el oxígeno, y un átomo electronegativo que presenta densidad negativa de carga. Lo mismo se da en los otros ejemplos que podemos ver aquí. Aquí podemos ver los enlaces por puentes de hidrógeno de importancia biológica que vamos a ir describiendo y presentando a medida que vayamos avanzando con el análisis de las distintas biomoléculas. Podemos observar acá un enlace puente de hidrógeno entre el grupo oxidrilo de un alcohol y el agua, entre el grupo carbonilo, que vamos a encontrar tanto en aldehídos como en cetonas, y el agua, entre grupos amida, grupos amida que resultan de la unión de un ácido carboxílico y una amina, como el que vamos a encontrar cuando se unen los aminoácidos para formar las proteínas. Entre los grupos amida de distintas regiones de mi proteína se pueden establecer enlaces por puente de hidrógeno. También entre las bases nitrogenadas podemos observar la formación de puente de hidrógeno aquí entre adenina y timina, que como vamos a ver luego, se establecen dos enlaces por puente de hidrógeno. Aquí tenemos un pequeño resumen de las principales propiedades de los enlaces de hidrógeno. Primero decimos que son relativamente débiles. ¿Por qué relativos? Porque en realidad son débiles si los comparamos con los enlaces iónicos o covalentes, que tienen una elevada energía, pero son 10 veces más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo. La otra característica o propiedad es que tienen carácter direccional, es decir, que hay una disposición en el espacio que hace que la interacción sea más fuerte, y es cuando el hidrógeno unido al átomo electronegativo y el átomo electronegativo aceptor, digamos, de ese puente de hidrógeno se encuentran en la misma línea. Otra característica es que tiene una longitud de enlace determinada. Y por último, de destacar como una de sus propiedades es el efecto cooperativo, es decir, que la formación de múltiples enlaces puentes de hidrógeno pueden intensificar y estabilizar mucho la estructura de una molécula. Teniendo presente la estructura del agua y el tipo de interacciones que pueden darse entre sus moléculas, vamos a analizar ahora una de sus propiedades más salientes y de mayor trascendencia en los seres vivos, que es su capacidad como disolvente. Para poder comprender mejor la capacidad del agua como disolvente, comencemos analizando el proceso de disolución desde un punto de vista molecular. Supongamos que tenemos un solvente líquido. Obviamente, si está en estado líquido, las fuerzas de atracción entre sus moléculas tienen que ser relativamente importantes. Y un soluto sólido, en el cual claramente también las fuerzas de atracción tienen que ser importantes. Cuando los mezclamos, obligamos a que moléculas de distinto tipo entren en contacto. Entonces aparecerán interacciones entre las moléculas del solvente y las del soluto. ¿Qué sucede si la fuerza de atracción entre las moléculas de solvente entre sí es mayor que las fuerzas de atracción entre soluto y solvente? Claramente, las moléculas de solvente se van a tratar de unir entre sí y van a desplazar a las moléculas de soluto. Lo mismo ocurre si la fuerza de atracción entre las moléculas de soluto es mayor que las fuerzas de atracción entre soluto y solvente.
Entonces se tratarán de asociar entre sí y se generarán dos fases. O sea que para que se forme una solución verdadera, las fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente y las de soluto tienen que ser mayor o igual que las fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente entre sí y mayor o igual que las fuerzas de atracción del soluto entre sí. Queda claro entonces que para que se forme una solución verdadera tiene que existir la posibilidad de fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las del solvente. Como el agua es una molécula polar, su capacidad como solvente dependerá de la naturaleza de los distintos compuestos que vamos a poner en contacto con ella. ¿Qué sucederá cuando coloquemos en agua compuestos iónicos? Esos compuestos que están constituidos por iones positivos y negativos alternantes, unidos por enlaces iónicos que generan redes ordenadas, a las que llamamos cristales. Lo que se sabe es que en general, las sustancias iónicas son solubles en agua. ¿De qué manera las moléculas de agua pueden separar estos iones constitutivos de las estructuras cristalinas de los compuestos iónicos? Eso lo logran atacando las cristales desde la superficie. Inicialmente lo que ocurre es que las moléculas de agua son atraídas por los iones que encontramos en la superficie del cristal. Los iones sodio, en este caso, porque estamos hablando de cloruro de sodio, presentan carga positiva, entonces atraerán las zonas de densidad negativa de carga de las moléculas de agua, y los iones cloruro harán lo propio atrayendo las moléculas de agua a través de sus regiones con densidades positivas de carga. Esto hace que esta unión entre los iones del cristal se vaya debilitando, de modo tal que los iones pueden ser desalojados de la superficie del cristal y pasar a la fase acuosa. Una vez que estamos en solución, los iones se van a ir rodeando completamente por moléculas de agua, con lo cual se neutralizan aún más sus cargas netas y se disminuye la atracción entre ellos. ¿Qué sucede con los compuestos polares no iónicos cuando los colocamos en agua? Estos compuestos, como pueden ser los azúcares simples, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, todos de cadena corta, en todos ellos encontramos grupos funcionales como grupos oxidrilos o grupos carbonilos, que son capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, de modo tal que estos compuestos se disuelven en agua con gran facilidad. O sea que los compuestos iónicos y los compuestos polares no iónicos son capaces de interactuar con las moléculas del agua, por eso se dice que son hidrófilos o hidrofílicos. En general forman soluciones estables, o sea que son solubles en agua, generan soluciones verdaderas. ¿Qué sucede con los compuestos no polares o apolares, como pueden ser los hidrocarburos o los lípidos neutros como los triglicéridos presentes en los aceites? ¿Qué sucede con esos compuestos cuando los colocamos en agua? Como no tienen grupos funcionales que puedan interactuar con el agua, por lo cual se dice que son hidrofóbicos o hidrófobos, estos compuestos resultan prácticamente insolubles en agua. Si nosotros colocamos, por ejemplo, una cucharada de aceite en agua, agitamos y obligamos a que se formen pequeñas gotas, veremos que según pasa el tiempo, esas gotas tienden a asociarse entre sí tratando de exponer la menor superficie posible. ¿Y por qué se asocian? ¿Porque se atraen entre sí? No, lo que está sucediendo es que las moléculas de agua prefieren a las moléculas de agua y repelen a estas gotas y hacen que se asocien formando gotas cada vez de mayor tamaño hasta que finalmente tenemos dos fases distintas. Se dice que el medio acuoso se asocian entre sí por interacciones hidrofóbicas. Vale decir que las interacciones hidrofóbicas solamente van a existir cuando estos compuestos estén en el medio acuoso. Finalmente, veamos qué sucede con los compuestos anfipáticos cuando los colocamos en agua. ¿Qué es un compuesto anfipático? Un compuesto anfipático es aquel que posee grupos hidrofóbicos y grupos hidrofílicos
formando parte de la misma molécula. Ejemplos de compuestos anfipáticos son los fosfolípidos, que tienen dos largas cadenas hidrocarbonadas que son completamente hidrofóbicas y una cabeza polar que obviamente es afín con el agua, hidrofílica. Los ácidos grasos son otro ejemplo de compuestos anfipáticos y las sales de ácidos grasos, entre ellos los jabones, también son ejemplos de compuestos anfipáticos que tienen una cadena hidrocarbonada y en el extremo un ácido carboxílico o un grupo carboxilato. Cuando adicionemos compuestos de este tipo sobre la superficie de un recipiente que contiene agua, lo que ocurrirá es que se van a disponer sobre esa superficie de modo tal que la parte hidrofílica, la parte polar, quede en contacto con el agua y las partes hidrofóbicas, las colas hidrofóbicas en contacto con el aire, que es un medio completamente no polar. Si seguimos adicionando moléculas anfipáticas sobre esta superficie, una vez que se ha completado la monocapa, vamos a obligar a que pasen al seno del líquido. Y en el seno del líquido pueden formar dos tipos de estructuras, o bien micelas, que son estructuras esféricas en las cuales todas las cabezas polares están en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas se dirigen hacia el interior de esa esfera, ocultándose del contacto con el agua, o bien pueden formar bicapas, en las que se disponen de modo tal que las cabezas hidrofílicas quedan en contacto con el medio acuoso y las colas hidrofóbicas en el interior de la bicapa. Pero ¿qué sucede? En los extremos de esa bicapa todavía tenemos regiones hidrofóbicas en contacto con el entorno acuoso. Cuando la bicapa crece lo suficiente, se autosella, generando lo que se conoce como liposomas. Ahora bien, ¿qué tipo de compuestos van a formar micelas y cuáles van a formar bicapas? Eso depende de la estructura tridimensional que tengan el compuesto anfipático. Por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos o las sales de ácidos grasos, en las cuales tienen una cabeza polar que en diámetro es mayor que el diámetro de las colas, por una cuestión de su geometría, tienen forma de cono, van a tender a formar micelas. Mientras que los fosfolípidos, que tienen dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar, podemos observar que el diámetro de las cabezas va a ser similar al diámetro de las colas, o sea que tendría una estructura cilíndrica, y eso determina que no pueda formar micelas y que tienda a formar bicapas.